Hoy día, miércoles 17 de marzo. ¡Wow! Miércoles 17 de marzo. Hermoso. Hemos estado en estos asuntos, llamémosles escatológicos, o estudiando los eventos finales de la agenda o del programa de Dios para la iglesia, que Dios tiene, el programa que Dios tiene para la iglesia. Vimos muchos puntos, siempre los estoy recordando. Ustedes los tienen ahí en YouTube, editados. Pueden también accesar todas las veces que quieran, anotarlos, tomar apuntes. Está muy bueno. Vimos también en estas últimas dos clases, vimos cuál es la intención profética para la iglesia en este tiempo, cuál es, digamos, la agenda profética y las tareas que la iglesia debe realizar en este tiempo que hemos llamado pretribulacionario, donde estamos más cerca de lo que imaginamos del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Cristo, y también el Señor nos habló de las señales que habrían antes de su regreso. Pablo, Pedro, bueno, todas las cartas están constantemente recordándonos que el Señor viene. Y el apóstol Pedro dice que en estos días también se levantarían burladores que dirían: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas están igualitas como al principio. Pero estos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que el día del Señor está cerca, y habla de los horrores, de los juicios de Dios, los juicios divinos de Dios sobre la humanidad y sobre el mundo. Y hablando de esto, vimos cómo Dios está recuperando la iglesia orgánica. Tuve muchos saludos, muchas opiniones también con respecto a ese tema. Abandonando, separándonos, distanciándonos del concepto de la iglesia organizacional o institucional. Toda la iglesia estructurada, formateada, y dijimos que eso era la humanización de lo divino. Organizar institucionalmente algo que no es posible hacerlo, porque la iglesia no es una organización, no es una institución. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo del Cristo resucitado. Otra vez, la iglesia es el cuerpo del Cristo resucitado. Y lo vimos con detalles, y ahora quiero que compartamos juntos algo más que Dios va a recuperar en este concepto de la iglesia orgánica: el sacerdocio real de todos los creyentes. Quiero que me acompañen, me sigan. Voy a tratar de poner acá para que no se me refleje la luz en los lentes y podamos tener una mejor imagen. Preciosa gente de Dios, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, nos señala de que cómo termina la historia
para la iglesia, y en donde cada cristiano será un sacerdote. Por cierto, ya lo es. Y vamos a leer dos pasajes en Apocalipsis, capítulo 1, verso 4 al 6. Apocalipsis, capítulo 1, versos 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, dice acá este pasaje que la razón de por qué Él nos ha hecho reyes y sacerdotes es porque Él nos amó. El amor de Dios hacia nosotros. Esta expresión de amor de Dios hacia nosotros resultó en que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Segundo, la acción de Dios nos libertó. Glorioso. Nos amó, nos libertó por medio de su sangre. Número 3, la motivación, el amor. Segundo, la acción fue que nos libertó, y el medio fue su sangre. Esto desató una enorme alabanza en el cielo. Todo esto fue acompañado de una adoración y una alabanza cósmica, inexplicable para nosotros. Saltamos al capítulo 5, verso 9 y 10. Apocalipsis 5, verso 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Escuche, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiero decirle así, face to face, cara a cara: tú eres un sacerdote real por designación divina, aun cuando ningún concilio humano te reconozca, aun cuando no fuiste a ninguna escuela bíblica, aun cuando seas relativamente nuevo en los caminos del Señor. Por decreto divino, por asignación divina, tú eres sacerdote real. Eso responde al diseño de Dios. Voy a leerte lo que dijo Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versos 4 al 10. Te lo leo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Fíjate en qué tropiezan, en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Punto. Ahora Pedro pasa a hablarnos de qué fuimos hechos nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. De esto se desprenden los siguientes 5 puntos. Anótelos. Cada cristiano es un sacerdote. Si nosotros somos la iglesia de la última hora, somos los contratados a la viña en la última hora, otros hicieron el trabajo pesado. Estamos recibiendo aquí algunos saluditos. Si nosotros estamos contratados en la última hora, somos lo que llaman la generación del relevo. Estamos viviendo el último tramo escatológico y profético. Entonces tenemos que entender que esto es urgente. Deshacernos de las estructuras denominacionales religiosas en donde se ha castrado el ministerio de todos los creyentes y se los ha convertido en un calientabanca, en un escuchador de sermones, en hinchas del pastor que aplauden todos los domingos el sermón del pastor, pero ellos mismos no están siendo entrenados, empoderados, desarrollados para la obra del ministerio. Cada cristiano, número 1, es un sacerdote real. Cada cristiano, cada hijo de Dios en el diseño divino es un sacerdote real. Si esto se revelara, como dicen algunos, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. O sea, si esto comenzara a ser revelado a nosotros, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, esto sería una revolución mundial, y yo espero que así sea, en donde todos los creyentes, desde el primer día que se convierten y llegan a ser nuevas criaturas, comiencen a ser entrenados en esa óptica, en esa realidad de la nueva creación, que una persona se convierte y ya es un sacerdote real del nuevo pacto, por supuesto, no desarrollado, no entrenado. Esa es la tarea nuestra. Cada cristiano es un sacerdote real. Número 2, todo hijo de Dios ha ingresado al ministerio automáticamente. 3, todos los sacerdotes de Dios son seculares en el sentido financiero. Hay sacerdotes, a ver, ¿cómo lo digo? A algunos los financia la iglesia, como los apóstoles, los pastores, en fin, que están dedicados. Pero a otros los financia la fábrica, el club de fútbol. Como dijo hace muchos años el pastor argentino Juan Carlos Ortiz, que además ha escrito varios libros interesantísimos, él dijo: nosotros somos embajadores del reino disfrazados. Si tú eres un conductor de taxi, tú eres un embajador del reino disfrazado de taxista. Yo fui taxista por 10 años en Córdoba, Argentina. Lo he dicho muchas veces.
pero siempre fui un embajador del reino, un sacerdote real del nuevo pacto, disfrazado de taxista. Dios me pone en la trama, en el quehacer de una ciudad, en contacto con gente como taxista, pero en el fondo lo que yo estoy haciendo, estoy siendo embajador de un reino, compartiendo la palabra. Por 10 años a mí me financió un taxi. Ahora me financia el cuerpo de Cristo. A ti a lo mejor te financia la escuela donde tú enseñas como maestra o como maestro, pero tú no eres maestra, tú no eres ingeniero, tú no eres, un médico, aunque sí lo eres, pero tú eres esencialmente un sacerdote real del nuevo pacto, disfrazado de médico. Ojalá seas el mejor médico del hospital y ojalá tengas una clínica prestigiosa. ¿Por qué no? Sin embargo, tu principal oficio, tu naturaleza, no es ser médico. Médico es una de las tareas que tú ejerces, pero tu naturaleza es ser sacerdote real del nuevo pacto. Cuando Jesús llamó a los labradores, Él les dijo, vayan y busquen a todos los que están desocupados en las plazas, apoyados en las rejas de su casa, y tráiganlos a trabajar en la viña. Y entendí que esto de estar desocupado para el Señor no es estar sin trabajo. Es decir, una persona que no está ejerciendo el sacerdocio real del nuevo pacto, para Dios, no importa lo que haga, puede ser una persona millonaria, súper activa, que trabaja de la mañana a la noche, pero para Dios está desocupado, está sin trabajo, porque el verdadero trabajo es el reino. Puedes trabajar 15 horas o 10 horas en un trabajo y llegar rendido a tu casa, pero para Dios, si no estás trabajando en la viña, tú estás desocupado. Así lo ve Dios. Hay mucha gente que trabaja en sus trabajos seculares, trabajan muchas horas, pero no hacen nada, no son cero aporte al avance del evangelio. Para Dios, esas personas están desocupadas. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Entonces, cuando empiezas a trabajar en la viña, en la obra de Dios, recién tienes un trabajo, al menos para Dios. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes reales son seculares, es decir, no tienen un sustento que procede de las finanzas del cuerpo de Cristo. Dios usa otros medios, pero todos somos ministros tiempo completo. Como lo dijera también hace muchos años atrás Morris Cerullo, en un congreso que él hizo, invitó a muchos líderes de Latinoamérica y él hizo este congreso y él dijo dos cosas que yo lo vi por video, yo no fui, pero me trajeron en ese tiempo los videos y me senté horas y horas a escuchar a Morris Cerullo y hay algo que a mí se me quedó grabado. Él dijo, todos los hijos de Dios son ministros. La gente aplaudió, gritó, wow. Y luego dijo, y todos son ministros tiempo completo. Bajaron los wow y los amenes. Todos somos ministros y todos somos ministros tiempo completo. Lo que pasa es que tú no lo has entendido. Y no lo has entendido no por culpa tuya, sino por culpa de los maestros. Los maestros del error. Los maestros del evangelio incompleto. Que te predicaron el evangelio de salvación, ya estás salvo. ¿Y qué pasó? Te dejaron sentado en la banca escuchando. No te dijeron para qué Dios te había salvado. Todos somos sacerdotes de Dios seculares. 4. No tenemos ningún mediador en la tierra. Pastor, ore por mí porque a usted Dios lo escucha. O predíqueme porque para eso le pagamos.
O sea, no existe, al menos en la iglesia primitiva, nunca existió un mediador humano. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo sé que esto es una bomba que puede hacer volar gran parte de este edificio religioso que nos ha traído aquí y que tiene una longevidad de 2000 años. ¿Cómo destruyes tú conceptos enquistados de generación en generación en la cultura evangélica para mostrar la verdad? Porque si hay algo que va a suceder en esta pandemia y una vez que termine, se está hablando ya de la economía post-pandemia, del mundo post-pandemia, de la forma de vida post-pandemia, ¿qué viene después? Si esto no cambia estructuralmente, si esto no cambia, digo, estructuralmente, la manera de hacer iglesia, no ganamos nada. Todo será igual. No tenemos ningún mediador en la tierra. Y número 5, el reino está compuesto de sacerdotes reales. ¿Cuáles son los 5 puntos? Cada cristiano es un sacerdote real. Todo hijo de Dios ha ingresado al ministerio. 3, todos los sacerdotes de Dios son seculares. 4, no tenemos ningún mediador en la tierra. Y 5, el reino está compuesto de sacerdotes reales. Lo que no pudo conseguir la ley en el viejo pacto, que estaba súper estructurado, había una sola tribu, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Lo que no pudo conseguir la ley lo ha conseguido la gracia. Lo que no pudo conseguir el monte Sinaí, lo ha conseguido el monte de Sión. La palabra sacerdote en el Nuevo Testamento nunca se aplica a un ministerio especial, tal como diácono, anciano, apóstol. No es sinónimo. No se usa en ninguna forma distintiva. Hay 2 fuentes de maldad que han hecho mucho daño a la iglesia. 1, crear distinciones donde Dios no ha hecho ninguna distinción. Por ejemplo, esto del sacerdocio real, que es un privilegio para unos pocos. Crear distinciones donde Dios nunca hizo distinciones. Y 2, destruir o perder de vista las distinciones donde Dios sí ha hecho distinciones. Todos somos sacerdotes reales sin distinción. Sin embargo, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio es el sacerdocio real. Entonces, está prohibido, por lo menos por Dios, hacer distinciones donde Dios no las ha hecho, y está prohibido borrar las distinciones donde sí Dios las ha puesto. Espero que esto no termine siendo un juego de palabras. El plan de Dios en las edades, en todos los tiempos, culmina con cada santo reconocido como sacerdote real. Termina con la vida de las iglesias locales. ¿Ves? Las iglesias locales es el último mensaje del Apocalipsis. Escribe a las 7 iglesias de Asia. Entonces, y termina y culmina con el sacerdocio real de todos los creyentes en las iglesias locales. Cualquier intento de cambiar este plan tuerce el propósito divino. La mayoría de los santos consideran algo ridículo que ellos sean sacerdotes reales. Hasta se te ríen en la cara. ¿Cómo yo voy a ser sacerdote real? Con esta falla, ¿no? Yo no tengo idea de teología, de nada. Bueno, es cierto. Cuando tú naces del agua del Espíritu, Dios ya te reconoce como sacerdote real y Él te asignó. Ahora viene el entrenamiento. Estamos empeñados en esta tarea.
de entrenar a los santos. Nos hemos pasado estos últimos 35 años sin interrupciones, enseñando la palabra, trayendo a Cristo. Lo seguimos haciendo hasta que tengamos el último hálito de vida. Ahora, algunas razones de por qué el sacerdocio real y universal se ha perdido casi totalmente y Dios está determinado a recobrar ese sacerdocio real. 1. La iglesia orgánica, la iglesia como cuerpo del Cristo resucitado, ha sucumbido a la iglesia organizacional. Es decir, por casi 1500 años, después de Constantino, la iglesia institucional se tragó a la iglesia orgánica, salvo algunos pequeños remanentes que Dios se reservó para él, en cuyas vidas ha viajado la antorcha del nuevo pacto. Siempre han sido grupos pequeños, pero tengo la esperanza, tengo la convicción de que el nuevo pacto y el sacerdocio real de todos los creyentes se va a masificar en todo el planeta. Alabado sea el Señor. La iglesia orgánica ha sucumbido a la iglesia organizacional. 2. Instituciones que compran servicios para su propio beneficio. Iglesias que contratan pastores, contratan músicos profesionales para tener un montaje, el show business evangélico. Contratan profesionales en audio, en sonido y todo eso para la gran celebración. Y no es que esté malo, a ver si me hago explicar, no es que esté malo, pero la iglesia para una celebración se vale de eso. Yo me estoy valiendo del internet ahora como una herramienta. Es un accesorio que me ayuda a comunicar el mensaje del reino. Es asombroso que ahora mismo tenemos cerca de 600 personas y estamos llegando a muchos rincones del planeta gracias a esto. Pero el internet no es la iglesia. Un día Dios me habló a mí muy fuerte, y anoten esto en algún lado si es que les sirve. No puedes reemplazar unción por excelencia. Otra vez, la excelencia nunca sustituye a la unción. Puedes tener la mejor pantalla LED, los mejores equipos, las mejores cámaras. Puedes tener los mejores músicos de tu ciudad tocando en tu plataforma. Puedes tener las mejores herramientas, iPad, computadores, banda ancha, fibra óptica. Puedes tener todo. Pero si no hay gracia de Dios, no hay vida Zoe fluyendo, que eso es la vida, eso es la iglesia, todo lo demás no sirve, no cumplirá su efecto. Nunca podemos reemplazar la vida Zoe, la unción, por la excelencia. Las iglesias compran servicios. 3. Se venera el sistema clerical, creyendo que prácticamente desapareceríamos sin él. ¿Qué haríamos si se muriera el pastor? ¿Qué haríamos? Los veneramos, los honramos, y está bien honrar a los pastores. Yo tengo mucha gente que me ama, yo sé, y siento que me aman profundamente, me honran, y yo siempre digo, la honra siempre trabaja a favor del que la da, más que del que la recibe. Debemos honrarlos, pero crear una dependencia absoluta. He sabido de historias de iglesias que se ha muerto el pastor y se terminó la iglesia. O sea, el ministerio, esa enorme estructura,
edificada sobre la unción, sobre el carisma de un hombre. ¡Wow! Se muere el hombre, se terminó la iglesia. Nunca dejó un sucesor, no formó gente. Jesús mismo, mira, convengamos en esto, Jesús mismo siendo el príncipe de los pastores, dice Pedro, el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, él se fue al cielo y dejó al Espíritu Santo. Él se fue. Pablo, la iglesia de Antioquía, una enorme iglesia, dice que estaban los apóstoles orando y ayunando, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo los he llamado. Oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Imagínate una iglesia enorme, una mega iglesia en Antioquía, con Pablo enseñando. ¿Cómo reemplazamos a Pablo en la iglesia de Antioquía? Tremendo maestro, ungido hasta las muelas, un tipo único e irrepetible. Lo despidió, Pablo se fue de la iglesia de Antioquía, o sea, se fue de la vida de la iglesia local y se fue a la iglesia por extensión, pero ya no lo tenían. O sea, no podemos hacer dependencia de eso. Entonces se veneran el sistema clerical creyendo que prácticamente desapareceríamos. Si se muere el pastor, se acabó todo. No, señores, no. Yo siempre le digo a la gente, y ellos saben, los que me conocen, les digo, el día en que yo me muera, bueno, ese día yo estaré más vivo que nunca, en otro lugar solamente. Pero el día en que yo me muera y me lleven al cementerio como llevan a todos los mortales, pueden cantar en mi tumba, ahí, cuán grande es Él, y luego volver a la iglesia y que alguien diga, bueno, ¿en qué quedamos? ¿En dónde íbamos? La cosa tiene que continuar. De eso se trata y por eso estamos entrenando y formando gente. Entonces, el sistema clerical, este modelo es tan antiguo, tiene 1600 años, que se acepta como original, se acepta como único. Esta ha sido la gran mentira que ha permanecido por 1600 años, señores. Y hoy Dios está sacudiendo las estructuras y esta pandemia ayuda de alguna manera a que se active el sacerdocio real de todos los creyentes. El reino de los cielos es un reino de sacerdotes. ¿Podemos alterar la constitución del reino y seguir siendo parte de él? Nunca, 1000 veces no. Tú no puedes entrar a un país, tú no puedes ingresar a un país pidiendo asilo político mientras quemas su bandera. No podemos quemar la bandera del reino. Esta es la constitución. Señores, todo, y que escuchen los pastores, por favor, todos tus miembros de la primera banca hasta la última son sacerdotes reales, no desarrollados, no entrenados, atrofiados. Qué fuerte. Nada es más importante para nuestra generación que recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes. Espero, si hay algún loco de Cristo, alguna loca de Cristo, en algún lugar que capte esto, que capte este mensaje, tu ciudad tiene esperanza. Con una vela se pueden prender millones de velas. Vamos a hacer una pequeña definición de términos. La palabra clero, el clero y el laicado, que ese fue el modelo de Constantino, siglo IV, o la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, dice el Señor en Apocalipsis. La doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Nicolaitas, Nicolaos, el pueblo, el laicado, el clero,
la estructura piramidal, el clero enseñoreándose del laos, del pueblo, jerarquía, dominio y gobierno sobre el pueblo, por una jerarquía. La palabra clero, escuchen bien, la palabra clero en el griego significa la totalidad de una herencia, nunca parcialidad. Cuando uno dice clero, está diciendo todo. O sea, no solo un pequeño grupo tocado por la varita mágica, sino todo el pueblo es el clero. Todo el pueblo es su herencia. No es un pequeño grupo. ¿Por qué Israel tuvo solo una tribu de sacerdotes y otra tribu de reyes? Ese modelo no nos sirve a nosotros, porque ese es un pacto decrépito, vencido, viejo. En la gracia, todos los hijos de Dios son reyes, sacerdotes. En el viejo pacto, la tribu de Leví eran los sacerdotes, la tribu de Judá salían los reyes. Entonces, en Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 10, versos 8 y 9. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre. Hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad en sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Levítico 16:33. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, había claramente en Israel una distinción entre el clero y el laicado, el pueblo, la yusma, los ciudadanos de a pie, los hijos de los vecinos. Y estaba el laos o el laicado, el pueblo, y estaba esta casta, esa es la palabra, la casta religiosa, llena de orgullo, que se vestían distinto, hablaban distinto, vivían distinto, los sacerdotes, ¿no? Ahora, hablando en un lenguaje coloquial, cuando Cristo vino les dio con un caño a ellos, con un fierro, ¿no? Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7. Acompáñenme, por favor. Así pues, estas cosas dispuestas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente, está repitiendo los oficios del culto, pero en la segunda parte, todo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí misma y por los pecados de ignorancia. A la gente se le permitía entrar en las zonas sagradas, o sea, a la gente no se le permitía entrar en las zonas sagradas, al pueblo, ni involucrarse en las funciones clericales. Esto era asunto exclusivo de los levitas. Deuteronomio 18, verso 1 y 2. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él lo ha dicho. Todas estas cosas fueron abolidas en la cruz. Quiero que entienda eso. Todas estas cosas fueron abolidas en la cruz. Esa es la obra consumada de la cruz. Pablo dice en Efesios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y derribó la pared intermedia
y tomó el acta de los decretos que estaban en nuestra contra, lo clavó en la cruz. Lea Efesios. Todas estas cosas fueron abolidas en la cruz. Ahora todos los hijos de Dios somos santificados, ungidos y apartados y ordenados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Todos los hijos somos la porción y la heredad de Dios en el mundo. Todo el pueblo de Dios, todo hijo de Dios es la heredad, es el clero, la herencia total. Cada hijo es un sacerdote, en la única acepción de la palabra. Crear un sacerdocio especial es retroceder al judaísmo. Cuando tenemos un grupo que lo hace todo, es el único que dirige, que manda todas las tareas de ministrar, de bautizar, la cena del Señor, orar por los enfermos, predicar, todas las tareas cuando quedan en manos de un solo hombre. Yo digo, estamos más cerca del Vaticano que del monte de Sión. La ley crea sus intérpretes especiales, sus jueces, y la comunidad puede descansar y ser relevada de responsabilidades personales. Todos, tú sabes, sentados el domingo llegamos hasta sin Biblia a escuchar al hombre de Dios, el hombre del libro negro. Predícanos, pastor, para eso te pagamos. Ese modelo es perverso, pero hay una complicidad también entre el pastor y la gente. Y el pastor también cree que está haciendo bien porque él fue el producto final de una línea de montaje. ¿Qué digo esto? Los seminarios bíblicos, las teologías que nos trajeron hasta acá, todo coopera para que este modelo siga dominando a través de los siglos. Hay alguien que tiene que leer la Biblia sin los lentes de la teología y decir, pero este no es el modelo, ¿no? La ley entonces crea eso. Somos libres de toda dominación sacerdotal y jerárquica. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada laico es un clero. Anote eso. Cada laico es pueblo, clero es herencia. Es como decir, ahora, Dios tiene una herencia, ¿no?, en el mundo, pero son todos sus hijos. No todos los seres humanos son parte de la herencia de Dios, pero todos los hijos de Dios que conforman el pueblo de Dios, todos son cleros, todos son la herencia. Cada laico es un clero. Cada sacerdote de Dios es uno de sus laicos. Cada laico de Dios es un sacerdote. Los laicos de Dios no son aquellos a quienes se dirige el mensaje los domingos. Los laicos de Dios no son el grupo a quien le predicamos los domingos. Ellos mismos son los portadores del mensaje. Los laicos de Dios no son aquellos que escuchan a un clero declarar las obras maravillosas de Dios. Ellos son el clero que hace estas declaraciones. La mentalidad del laico y no de clero fue lo que mató a la iglesia. La frenó. Esta fue la gran trampa de Constantino. El diseño piramidal. La iglesia apostólica nunca se reunía para escuchar un sermón. Ay, aquí vamos a poner otra bomba. Wow. La iglesia apostólica nunca se reunía para escuchar un sermón. De hecho, la palabra sermón no se encuentra en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo era el modelo de la iglesia primitiva? ¿Qué pasaba en las reuniones?
Primera de Corintios, capítulo 14, versos 26 al 31. Y este tiempo es inigualable, es el tiempo ideal para que cada sacerdote real comience a ser activado en su casa, en el barrio. Amén. Primera de Corintios 14, 26 al 31. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Cada uno de vosotros tiene estas cosas. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas, plural, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero la forma de culto que nosotros tenemos no da espacio para el ejercicio de los dones. ¿En dónde podría funcionar esto que acabo de leer? Cada uno trae salmo, himno, ciencia, revelación, lengua, interpretación. Hágase todo para edificación. Pero en un culto donde le pagamos a un profesional para que nos predique, y no estoy hablando mal del pastor como persona, yo mismo estoy de alguna manera atrapado en ese modelo del cual nos estamos deshaciendo gradualmente. Entonces el pastor habla, es un culto monólogo, y el culto pasa por dos realidades, por el pastor ungido y por los músicos. Y los músicos, tú sabes, tienen la fórmula, 3 rápidas y 2 lentas. A las rápidas le llamamos alabanza y a las lentas le llamamos adoración. Otro invento, también nuestro, ¿no? Estas cosas en algún momento hay que decirlas, ¿no? Y después analicemos las letras. Analicemos las letras de las canciones, por favor. Algunas de ellas son una violación directa al nuevo pacto. Y no nos vamos a meter allí. Entonces, la edificación de la iglesia pertenecía a todos los santos. Todos se edificaban entre sí a partir de los dones y las gracias que cada uno tenía. Esto es sobrenatural. Hoy día puede haber un abuso de los dones, un desuso de los dones y el uso, abuso y desuso de los dones. Romanos capítulo 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué te parece? Edificados, madurados. Necesitamos, como dije, barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Mire, cuando Pablo llegó a Mileto, hizo venir a los ancianos de Éfeso, hasta Mileto, para despedirse de ellos, a los ancianos de Éfeso. Y recalco esta palabra, ancianos. ¿Por qué? Porque Pablo había fundado la iglesia de Éfeso 5 años antes de que él llegara a Mileto a despedirse de ellos. En 5 años, la iglesia de Éfeso tenía un contingente numeroso de ancianos. ¿Cómo lo hacían? Hay iglesias que pasan 20 años y no tienen líderes. Como dije, se muere el pastor y bueno, hay una pugna ahí, cualquiera quiere apoderarse del sillón del pastor. Es un lío. Esta iglesia había sido fundada 5 años antes y ya tenía un contingente numeroso de ancianos.
¿Dónde nos perdimos en el camino? ¿Dónde nos extraviamos? Hoy día, nuestros discipulados son como el ganado de engorde, ¿no? No entrenamos a la gente, los engordamos, los apapachamos, los malcriamos. En vez de comunión, es comunitis, coinonitis. No hay desarrollo, no hay retos reales. Tenemos que empoderarlos y creer en ellos. Debemos los pastores dejar de subestimar a la gente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11. Por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis unos a otros, todos aconsejando, todos orando por los enfermos, todos ganando a los nuevos, todos bautizando, todos discipulando, todos formando gente, todos orando, ministrando liberación, edificando a los santos. Esto hizo que la iglesia primitiva fuera viral, con un crecimiento exponencial. Llenaron la tierra. Eso fue lo que destruyó Constantino en el siglo IV. Los dones están atrofiados en las iglesias locales. Hoy el laico le paga al clero, de comillas, le da el diezmo, la plata, y que el pastor nos predique y los liberamos de la tarea. Si la presencia de un solo ministro cancela el sacerdocio real de los santos, otra vez, si la presencia de un solo ministro cancela el sacerdocio real de todos los santos, como lo dije, estamos más cerca del Vaticano que del monte de Sión, en modelo. Medimos el éxito de una iglesia local por asistencia, por ofrenda, y no por la cantidad de sacerdotes reales llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu iglesia? Bien, estamos creciendo. ¿Qué creció? ¿Las finanzas? ¿Creció el número, la asistencia el domingo? ¿O crecieron en número los sacerdotes reales del nuevo pacto entrenados? La iglesia se reunía para curar las heridas y cómo sobrevivir hasta el día. La iglesia se reunía para curar sus heridas y cómo sobrevivir hasta el día siguiente. Eran grupos poderosos de ministración entre ellos. Los programas que tiene la iglesia del siglo XXI eran impensadas, inimaginables para la iglesia del primer siglo. Ellos se consideraban atletas, combatientes, soldados, mártires. En un sentido espiritual eran full, radical, absoluto. Esto es lo que está pretendiendo este mundo, este planeta que cada vez será más inhabitable. La naturaleza se está volviendo cada vez más hostil al ser humano. Cada vez será más difícil vivir en este planeta hasta que los juicios de Dios se derramen y Dios haga cielo nuevo, tierra nueva. Va a ser un mundo cada vez más tóxico moralmente, un mundo hostil a la iglesia. Va a haber una exacerbación de la persecución en todos los planos. Pero que esto, dice, no se preocupen, no se asusten, levanten la cabeza, estén erguidos porque el día de la redención está cerca. Pero este es el momento, como pasó en China, bajo la persecución y la crueldad de Mao Zedong y sus famosos boxers. Mataron curas, monjas, pastores, asolaron China de todo lo que olía a Biblia, lo que olía a Dios. Pero eso, ¿qué hizo? Explotó lo que se llamó la iglesia subterránea, donde la gente se reunía en las casas. Todavía no se sabe cuántos millones de chinos adoran a Dios cada día en China bajo la crueldad de Mao Zedong. Hay una estadística que a mí no me gusta, pero es real, son los números, son los datos duros que se llaman, que a mayor persecución de la iglesia,
más crece la iglesia. Cuando la iglesia es más perseguida, hay más unción, más fluir del Espíritu, hay más crecimiento. O sea, el diablo sabe que no puede perseguir a la iglesia abiertamente. Por eso dice, bueno, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Siempre lo hizo así. Nos honran, nos aplauden, tenemos todas las comodidades, somos elogiados. Ay de los hombres, dijo Jesús, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Cuando te persiguen, te vuelves veloz. Otra vez, cuando te persiguen, te vuelves veloz. Esta generación es espectadora y no participante, ya que la acción la ejecutan profesionales entrenados. Somos críticos del drama, pero no los actores. No estamos allí en las tablas. Observamos la batalla desde la montaña y nos declaramos partidarios de un contendiente, pero nunca descendemos a la batalla. Somos como aquellos que ven un partido de fútbol y le gritan, insultan al árbitro, pero ellos están sentados en su casa tomando whisky, comiendo maní, criticando a los futbolistas que corren 90 minutos para todos lados. ¿Por qué no juegas tú? Porque afuera todos tenemos soluciones. Afuera estamos en los teólogos, voy a decir algo fuerte, los teólogos, los opinólogos están en el análisis del reino, no en la contingencia. Nosotros estamos en la contingencia, en la pelea, donde te llegan las balas. Aquí yo no estoy aquí para analizar, solo les comparto lo que entendemos escatológicamente que viene y que más vale que te entrenes en el Espíritu, que te dispongas en las manos de Dios para este cambio, porque o tú te sumas al cambio o el cambio te atropellará. El cambio no espera. Esto no va a esperar. Esto está agendado por Dios. Como dice, o cambias o cambias. Si tú no te sumas a la velocidad del cambio, el cambio te va a atropellar a ti. Esta generación es espectadora. Somos críticos del drama, pero no los actores. Ministro del latín, minister, que significa servir y atender. Tú sabes que cuando Jesús dijo, me seréis testigos, la palabra testigo viene de martur, martur que significa mártir. O sea, me seréis mártires. Wow. Por ahí como que ya no nos gusta mucho, pero el Señor dijo, me seréis testigos, o sea, mártires. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se le ocurría dar testimonio de Cristo, ¡pum!, se quedaba sin cabeza, mártires. Efesios capítulo 3, verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¡Wow! Son las 11:03, se nos fue la hora. Si me regalan unos 5 minutos y me aguantan, termino esto. Y si no, me avisan para que nos despidamos. Efesios capítulo 6, verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel en el Señor. Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Primera de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, a ser un ministro. Andaba entre los hombres como alguien que sirve. También tenemos acá la definición de diácono, Filipenses 1:1,
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Los diáconos sirven en asuntos de gestión, asuntos materiales, pero tienen que ser gente espiritual. Y voy terminando. Somos ministros según el orden de Melquisedec. Y dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, tienen que ser levitas, sino según el poder de una vida indestructible. Tú y yo fuimos constituidos sacerdotes reales del nuevo pacto, no según la descendencia levítica, sino según el poder de una vida indestructible. Esa vida indestructible que habita en ti, lo sientas o no, lo sepas o no, ya eres portador de esa vida, es la que te constituye en un sacerdote real del nuevo pacto. Ora por los enfermos, háblale a cuanta gente se te cruza en el camino, ejerce tu ministerio, suelta palabra a tu familia, camina bajo esa unción. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. El tiempo se acortó. Estamos tan cerca del final de todas las cosas, que si lo pudiéramos saber, dejaríamos un montón de tareas que nos roban tiempo y nos dedicaríamos enteramente a la predicación del Evangelio. Dios asume responsabilidad contigo. El pan y el agua nunca te faltará. Yo te bendigo y suelto esta palabra sobre ti. Quiero orar para los que todavía están conectados. Quiero despedirme con una oración. Padre, yo bendigo a todas las personas que se conectaron esta mañana, los que lo verán en diferido. Que esta palabra sea como una espada de dos filos que penetre y parta el alma y el espíritu, como una espina clavada en nuestro costado, que nos duela, que nos quite, que nos saque de nuestra zona de comodidad, que sintamos vergüenza muchas veces de pedirte a ti más y más y más y más, sino que tengamos un genuino interés por el propósito eterno y sumarnos a él. Una vez más nos convertimos al ministerio, nos convertimos a tu propósito. Dispone de nosotros, echa mano de nosotros, te pertenecemos. Altera nuestra agenda, cambia nuestra agenda, modifícala como tú quieras. Y como decían los de antaño, llévanos a donde tú quieras llevarnos. Yo bendigo a toda persona que nos está escuchando esta mañana, que tu gracia los asista y que esta palabra siga trabajando en sus vidas de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Pásenlo bien. Repasen este tema, vuelvan a escucharlo, bosquéjenlo. Bendiciones. Chao.